Después de haber orado, después de haber cantado al Señor, después de haber preparado nuestras mentes, ahora comenzamos a predicar la palabra de Dios. Espero que usted haya tenido ya su Biblia abierta, la haya mantenido abierta como les pedimos desde el principio en Hebreos 4, 12 y 13, donde vamos a leer la palabra. Estamos predicando sobre la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la semana pasada el título de nuestro mensaje fue Alumbrados y guiados por su palabra. Partimos del Salmo 119, 105 y como ya ustedes saben, nuestros mensajes están en nuestra página de YouTube y están disponibles para que usted continúe escuchando y viendo la serie que predicamos de la palabra del Señor. En todo lo que el ser humano hace, la voluntad es parte esencial. Aquí en la tierra, nosotros, todo lo que hacemos, sin importar el ámbito, si es espiritual, si es emocional, si es físico, todo lo que hacemos, la voluntad está envuelta y con la voluntad nosotros escogemos, decidimos y así trazamos el camino o escogemos el camino a través de la voluntad por donde vamos a andar. Y cuando hablo camino me refiero a la ruta que nosotros vamos a seguir. Y ya sabemos que la voluntad ocurre, o sea, nace en la mente. Es en la mente donde se plasma la voluntad. Y la Biblia llama al lugar donde se origina la voluntad, la Biblia lo llama como el corazón. Así que en este mensaje de hoy estaremos hablando de voluntad, de corazón y de mente como sinónimos. Aunque sabemos que la mente es la totalidad de la espiritualidad del ser, está en la mente, allí se da todo, los pensamientos, la voluntad, las intenciones, las decisiones, pero para fines de entendimiento y de simplificar el mensaje de hoy, veremos la voluntad, la mente y el corazón como lo mismo. A manera de definición, la voluntad humana es la capacidad que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos de elegir y actuar, y así podemos ejercer tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. Lo repito una vez más. La voluntad humana es la capacidad que tenemos nosotros de elegir y actuar, ya sea hacia lo bueno o hacia lo malo. La voluntad es neutra. Ella no es buena, no es mala, simplemente es voluntad. Y lo que usted haga, pues ya eso es diferente. Pero eso es la voluntad humana. Esa capacidad de elegir y de actuar. Así que es por la voluntad que nosotros tenemos en nuestra mente, por la voluntad humana, es que nosotros somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Si no tuviéramos la voluntad, Dios no nos juzgaría, Dios no nos declararía culpables por nada, porque además de la conciencia que también afecta a la voluntad, pero al final es la voluntad con la que nosotros elegimos y decidimos hacia dónde queremos ir. Saben ustedes entonces que nuestra voluntad fue afectada. En Génesis 3, 1 al 6, dice la Biblia que el hombre, el ser humano, en Adán y Eva, todos nosotros fuimos dañados con lo que pasó allí. El hombre decidió, entiéndase, el ser humano, vivir a espaldas de Dios, separado de la voluntad de Dios, separado de la decisión de Dios. ¿Y qué pasó? Que la voluntad del hombre se aberró, se dañó, se descompuso de tal manera que nosotros ahora necesitamos, aún siendo convertidos, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Cristo, ahora somos discípulos de Cristo, pero ¿qué sucede? Nuestra voluntad sigue dañada y tiene que ser reparada por Dios,
tiene que ser transformada por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hace Dios? ¿Qué elemento usa el Señor para restaurar o transformar nuestra voluntad? Ahí entonces entra nuestro mensaje de hoy, que está en Hebreos 4, 12 y 13 y que titulamos, escuche bien, su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad. Ese es el título que predicamos hoy. Su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad. Su palabra viva y poderosa tiene poder y tiene vida. Y es así como la palabra de Dios, que tiene poder y tiene vida, es así como ésta alimenta nuestra voluntad. El pasaje de hoy, si lo leemos en la Reina Valera, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escuche ahora, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se sabe ahí que corazón es mente y por ende está la voluntad. El 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En una versión que nos ayuda a entender más fácil este pasaje, a predicarlo con un poquito más de soltura, que es la traducción lenguaje actual, Hebreos 4, 12 y 13 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra, escuche ahora, hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, penetra a donde está la voluntad, a nuestra mente. Allí, esta es la parte que más me gusta de cómo esta traducción, la TLA, traducción lenguaje actual, desglosa este texto. Escuche, allí nuestros pensamientos y deseos, allí examina, dice, una vez que entra a lo más profundo de nuestro ser, dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. El 13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Así comienza este texto de Hebreos 4:12 en la TLA. Entiéndase que una vez que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, ya sabemos que ocurre el milagro de la salvación. Pero como ya lo dije antes, todavía convertidos necesitamos que nuestra voluntad, entiéndase nuestro corazón o nuestra mente, como usted mejor lo entienda, necesita continuar siendo transformado. En el momento de la conversión ya ha ocurrido una transformación que en la Biblia se llama regeneración o nuevo nacimiento, que es el cambio que Dios hace en el momento mismo previo a la conversión y en la conversión, el cambio de mente para que podamos aceptar a Cristo y continuar viviendo en Cristo y continuar arrepintiéndonos y convirtiéndonos en Cristo. Ese es un milagro de transformación. Pero escuche ahora, donde se aloja nuestra voluntad, ahí en el corazón, que es la mente, esta sigue siendo una máquina de decisiones, una máquina de proyectos, una máquina de intenciones, una máquina de deseos. Y es ahí
donde Dios tiene que continuar trabajando, entiéndase, transformando nuestras vidas. Por eso el título de hoy, su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad. Fíjense que el texto comienza diciendo, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La Biblia, Reina Valera, comienza este texto de Hebreos 4:12 diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa, de una manera sencilla, que hace su trabajo. No es lo mismo usted tener una herramienta que sirve para hacer una función que tener una herramienta eficaz. Cuando es eficaz quiere decir que es multiuso, que hace lo que usted necesita que haga y que va a estar disponible cuando usted la necesite. Pues eso es la Biblia. Ella es viva porque es inspiración de Dios, es exhalada de Dios, sale de Dios, como dice la palabra misma, que los santos hombres de Dios hablaron no porque tuvieron motivaciones propias, sino que hablaron siendo inspirados por Dios, nos dice Pedro o el Espíritu Santo a través de Pedro. Sabemos también que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo que la palabra de Dios, ella es inspirada y por ser inspirada, ella es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Así que estamos aquí en este día entendiendo que aunque estamos convertidos a Cristo, nuestra mente, donde se aloja la voluntad o donde nace la voluntad, necesita continuar siendo transformada. Y por eso la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz, o sea, que tiene poder y tiene vida. Permítanme hacer un paréntesis para explicar sobre el contexto de Hebreos 4, 12 y 13. El propósito de Hebreos 4, 12 y 13 no es mostrar la eficacia propiamente, o no es mostrar lo que hace la palabra dentro del ser. Este pasaje se da en el contexto del capítulo 3 y 4 de Hebreos, donde el escritor dice que los israelitas tenían una promesa, o sea, una herencia, la tierra prometida, y que ellos muchas veces, aunque estaba la promesa de la palabra de Dios, de que iban a entrar en el reposo de Dios, así le llama el libro de Hebreos a la herencia de la tierra prometida, y que ellos, escuche ahora, por falta de fe a la palabra, ellos muchas veces se sentían como que no iban a entrar al reposo, no iban a heredar el reposo. Y entonces él usa Hebreos 4, 12 y 13 para describir que la palabra de Dios primeramente es cierta, que la palabra de Dios no falla, que Dios habló y que Dios ratificó que ellos iban a entrar en el reposo. Y entonces es ahí como él llega a dejar saber que esa palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero hacer esa aclaración, un paréntesis que voy a cerrar ya mismo para que entienda que cuando predicamos de Hebreos 4, 12 y 13, estamos haciendo una aplicación de lo que dice el pasaje, mas ese no es el hilo en hebreo. El hilo del pensamiento de Hebreo es decir que Dios prometió y que su palabra no falla, que su palabra no miente y que por ende ellos iban a entrar en el reposo, aunque sintieran que no iban a entrar. Pero en esa descripción de lo que hace la palabra de Dios es que yo quiero centrarme. Ella, dice el texto, que es palabra poderosa y que tiene vida porque sale de Dios. Fíjese que dice cada palabra que Dios pronuncia. Es cada palabra que es exhalada. La palabra es inspirada, sale de la voluntad de Dios. Así que es la palabra que Dios pronuncia. Es importante decir esto porque en este tiempo muchos cristianos engañados por Satanás, engañados por su egoísmo y por su locura, cuando citan la palabra,
dicen yo declaro, yo decreto, como que si ellos tuvieran poder para poder cambiar la realidad. Cuando lo correcto debería decir la palabra de Dios declara, la palabra de Dios decreta, pero nunca decir como que usted o yo tenemos el poder o la autoridad para declarar o decretar algo como hecho, sino que la única fuente, escuche bien, de poder y de vida para declarar o decretar es la palabra de Dios. Sería correcto decir, yo declaro que me someto a Dios. No habría ningún problema. Sería correcto decir, yo decreto que me humillo a Dios. No hay problema. Porque lo que usted estaría diciendo es que usted toma, escuche ahora, su voluntad interna, su capacidad de decidir, y usted se la entrega a Dios. Lo que no es correcto es tomar la Biblia, leer un pasaje de la Biblia, orarle a Dios y luego añadir, yo declaro o yo decreto, porque si usted hace eso, usted está basando en usted el poder, la autoridad, y hasta donde yo entiendo, el pasaje que estamos leyendo dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cierro esa parte porque creo que usted entiende lo que estamos hablando. Es la palabra de Dios. Fíjese cómo dice y cómo ratifica esto que estoy diciendo del poder y la eficacia de la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuche ahora, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra de Dios la que es poderosa para transformar nuestra voluntad. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida, está viva, es eficaz para transformar nuestra voluntad. Pero es la palabra de Dios. No es la suya, no es la mía, no es nuestras intenciones, sino la palabra de Dios. ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Pues dice que ella corta y penetra, y que son algunas de las características de esta palabra. Esa es la segunda parte del texto de Hebreos 4:12, la versión TLA. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que una de las características de la palabra de Dios y que la hace única es que ella llega abriendo, llega cortando, no deja las cosas como están, sino que produce un caos, produce una crisis para entonces trabajar donde nada ni nadie puede llegar ni trabajar. Jeremías 23:29 lo dice de esta forma. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? ¿Qué quiere decir, mis amados? Que viéndolo desde el contexto de Hebreos, que cuando la palabra de Dios llega cargada de intencionalidad, llega cargada de propósito, llega cargada de poder, llega cargada de autoridad y llega abriendo y cortando para penetrar. La Reina Valera dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra espada aquí tiene que ser aclarada, tiene que ser explicada, porque nosotros pensamos que el texto está diciendo que la palabra de Dios es como una espada, esa espada larga que usted y yo conocemos en nuestro contexto, una espada que usted desenvaina, pero la palabra aquí no es esa espada.
La palabra aquí más correcta que nosotros deberíamos de usar es la palabra daga, porque la palabra de Dios que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una daga de dos filos. Y visto en nuestro contexto, otra palabra más apropiada que daga es la palabra bisturí, porque aquí se refiere a una arma que es cortante, una arma de hoja ancha y que es puntiaguda y que tiene dos filos, pero que es bien filosa. En otras palabras, se parece más a un bisturí que a un cuchillo o a una espada. Eso explica porque en el soldado romano, además de la espada larga, y aquí Hebreo usa una figura tanto de Isaías como también del soldado romano, que tenía la espada larga, que no es esa la que dice Hebreos 4:12, pero también tenía esa daga, esa especie de bisturí corta que lo usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Era una daga, era una arma blanca que había que usarla con cuidado porque los cortes eran cortes precisos y cortaba hacia un lado cuando entraba y cortaba cuando salía. Así que una de las características de la palabra de Dios es que ella entra cortando, haciendo cortes precisos. Ella penetra, como dice el texto, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es ese lugar donde ella penetra? Precisamente el lugar donde se desarrolla nuestra voluntad. Ella llega allí donde nadie puede llegar. Ella llega allí donde nadie conoce más nada de usted, donde solamente usted sabe lo que está sucediendo y por ende Dios también lo sabe. Entonces la palabra llega allí y cuando llega, ¿qué hace? Pues por eso nuestro título, su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad. Una vez está allí dentro, una vez ha sido sembrada, en ese lugar interno, en ese lugar interior, es el lugar más profundo de nuestro ser, como dice el texto. Ella dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios cuando llega a nuestro ser y se aloja allí, ella está informándonos, está confrontándonos. Por eso habla de una espada, un bisturí, una daga que corta, está confrontándonos. Y lo que está haciendo es examinándonos para exponernos nuestra voluntad, para dejarnos saber cuánta necesidad tenemos de Dios, cuánta necesidad tenemos de ser transformados, cuánta necesidad tenemos de ser cambiados. ¿Cuánta necesidad tenemos de depender de nuestro Dios? Por eso es que ella es viva y es eficaz, porque ella puede discernir nuestros pensamientos y dejarnos saber a nosotros cómo nosotros estamos pensando y cómo estamos actuando. En otras palabras, cómo estamos usando nuestra voluntad. Pero escuche ahora, para hacer aplicación. No podemos ignorar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es el único libro que cuando usted lo estudia, cuando usted lo lee, es el único libro que su creador, su autor está dentro de ese libro. Dios se ha depositado en ese libro. Eso es lo que dice la Biblia, Juan 1:1-4 y Juan 1:14. Esa es la encarnación de Cristo. La Biblia se ha quedado plasmada aquí. Juan lo dice, que las cosas que se escribieron acerca de Cristo para que creyendo en Él nosotros tengamos vida. Y Jesucristo ha prometido que esa vida es vida en abundancia. Así, mis amados hermanos, que su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad. Y por la razón o la forma como lo hace es porque ella entra a donde nadie puede entrar. Una vez allí nos dice quiénes somos, qué estamos haciendo,
nos confronta y después nos dice, escuche ahora, porque no es solamente que el autor de la Biblia está dentro de la Biblia, sino ahora que ese libro que nos declara lo que estamos, cómo estamos, lo mal que estamos, también nos dice cómo nosotros debemos hacer para no estar en la condición que estamos. Dicho en un buen español, nos revela nuestra voluntad dañada, pero también nos dice cómo hacer la voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta. Pero más que eso, mis amados, Hebreos 4:12 termina diciendo de esta forma en el versículo 13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. En la Reina Valera termina de esta manera, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. De manera que la forma como Dios lo ve, todo es a través de su palabra, según este pasaje. Él usa su palabra para discernir, para descubrir, para desvelar lo que somos, pero también usa su palabra para guiarnos, mis amados hermanos, a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la conclusión entonces? Mi hermano, mi hermana, cada vez que estudie la Biblia, primero lea Hebreos 4:12 y 13. Nunca lea la Biblia sin tener Hebreos 4:12 y 13 en su mente. Y una vez que usted tenga Hebreos 4:12 y 13 en su mente, entonces siéntese frente a la Biblia, a estudiarla y a disfrutar esa operación espiritual que hace la palabra de Dios cuando tú la estudias y aceptas sus características. ¿Cuáles son? Poderosa, dice el texto, viva, cortante, penetra hasta lo más profundo y una vez que llega allí, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos y malos. Y yo añado para terminar que una vez que nos dice todo eso, entonces nos toma de la mano la palabra y nos dice, salgamos a hacer la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad que nos conviene. Padre, gracias.